cordial saludo. Mi nombre es Carlos Fernando Díaz Torres. Soy estudiante de maestría. Me acompaña mi asesor, Magíster Haider Albeiro Figueroa Flores. El día de hoy les presentamos un producto de un trabajo final de maestría. Hemos denominado el pensamiento físico-matemático y la resolución de problemas en el estudio de fenómenos de la mecánica clásica. Para el día de hoy, entonces, la agenda que manejaremos es la siguiente. Primeramente, el problema que ha llevado a la construcción de este trabajo, los objetivos, el marco referencial que sustenta lo que hoy presentamos, la metodología utilizada, los resultados y conclusiones obtenidos. En primera instancia tenemos el problema. Yo soy docente de la educación media, oriento la asignatura física, y en los estudiantes del grado 10º he observado que ellos perciben la física como un conjunto de conceptos y ecuaciones sin relación aparente. Entonces, a pesar de que tal vez se apropian de ciertos conceptos, de las ecuaciones correspondientes, el estudiante no logra identificar de qué manera esto le permite entender un poco su entorno, caracterizar, describir científicamente los fenómenos naturales. Entonces hace que se pierda el interés o que simplemente la importancia que se le da a la física sea para la aprobación del año escolar. Algunas causas que podrían estar originando este problema son la programación en temáticas aparentemente aisladas. Se presenta una temática, se evalúa y ya se cierra ahí para abrir otra temática que aparentemente no tiene nada que ver, no se genera esa conexión y después de 6, 8 meses esperamos que el estudiante recuerde perfectamente una temática de la que no se volvió a hablar. Una segunda causa podría ser la matemática como una simple herramienta en la que únicamente se le ve como la ecuación que hay que utilizar para llegar a un resultado, donde los estudiantes perciben entonces el éxito en la física como obtener el mismo resultado numérico del profesor y realmente no hay como un uso de la matemática que permita comprender los fenómenos naturales. Y una tercera causa es la poca experimentación, cuando únicamente este tipo de actividades se deja para el final de una temática donde simplemente es para comprobar lo que ya se ha analizado teóricamente. Los objetivos que planteamos para este trabajo, el objetivo general, es potenciar el desarrollo de procesos asociados al pensamiento físico-matemático, de manera que cambiamos el enfoque de las temáticas al desarrollo del pensamiento. Esto se pretende hacer mediante el enfoque de la resolución de problemas y pues el contexto es la mecánica clásica, pues es donde se encierra la cantidad de fenómenos que se estudian usualmente en el grado 10º. En cuanto a los objetivos específicos, se tiene pues diseñar una secuencia que permita potenciar el desarrollo de estos procesos y determinar qué impacto se logra con la implementación de esta secuencia, pero este impacto es en el desarrollo de los procesos asociados. Básicamente lo que tomamos como referente teórico alrededor de esta postura en la enseñanza y el aprendizaje de la física son esas 4 que aparecen allí, que tienen que ver con el pensamiento físico-matemático y sus posturas a lo largo del recorrido histórico de la enseñanza de la física, en este caso específico, el enfoque de resolución y formulación de problemas, sus máximos exponentes, Guy Brusseau y Malaspina. Un punto de vista sobre la experimentación como con construcción del conocimiento y esas relaciones entre el pensamiento matemático y pensamiento científico. Hemos logrado hacer a través de algunos trabajos ciertas caracterizaciones sobre ese pensamiento físico-matemático que de hecho la literatura es muy escasa alrededor de ese tema, ese tópico. Respecto al pensamiento físico-matemático, hay una definición que nos llama la atención, ¿cierto? De Aragón y Marín en el 2010, que lo definen como el conjunto de habilidades de pensamiento que le permiten al individuo construir explicaciones adecuadas de los fenómenos naturales. Ese conjunto de habilidades de pensamiento son las que precisamente nosotros queremos ayudar a caracterizar o contribuir en su caracterización. Pero
ese punto de vista sobre que el individuo es capaz de construir explicaciones adecuadas tiene que tomar otra mirada. Y por ello nosotros hemos determinado que puede estar influenciado, o la mirada que queremos darle es con el enfoque de resolución de problemas y formulación de problemas. No mirado como contenido, es decir, no es que vamos a ver tema 1, tema 2, tema 3 y al final los problemas, ni tampoco visto como aquella actividad asociada al pensamiento matemático, al pensamiento científico, es decir, que dentro de las cosas que debemos saber en matemáticas o en física es resolver problemas. Queremos tener una mirada sobre la resolución de problemas como estrategia de mediación cognitiva, es decir, que a pesar de que arranquemos con un problema, el propósito de él, más allá de contextualizar la temática que se va a abordar o los temas que se van a abordar, sería el arranque con el cual entre el docente y el estudiante, al abordarlo y al intentar resolver el problema, vayan generándose ideas, vayan generándose conocimiento, vayan co-construyendo conocimiento. ¿De acuerdo? Lo otro es el enfoque de formulación de problemas, que nuestro máximo referente que tenemos en el trabajo es Uldarico Malaspina, en donde dice que la formulación de problemas genera un cierto potencial de creatividad en el estudiante, y si se tiene las dos posturas de la formulación de problemas por variación y por elaboración, generan ellos una potencialidad cognitiva enorme que sobrepasa, digamos, algunos aspectos del enfoque mismo de la resolución de problemas. Entonces, podemos notar hoy día todavía estos escenarios de usos sobre la experimentación, o sea, la experimentación como contenido. Es decir, que la miramos como algo que es complementario a una clase de física, que no es tan necesaria porque prevalece más en las representaciones matemáticas o simbólicos algebraicas que describen o modelizan el fenómeno, ¿cierto? El uso de las fórmulas, el uso de la matemática o la misma matematización de la física. Entonces, tanto así, ¿cierto? Que la experimentación en el aula se convierte en un recetario. Ya todos los experimentos están en recetas y el estudiante nada más debe seguir esa receta y llegar a algunas conclusiones si es el caso. Hay otra postura sobre la experimentación que como una herramienta de validación que toma fuerza y digamos su sentido cognitivo es un poco más adecuado que el primero, porque el estudiante va al laboratorio, ¿cierto? Pero para validar esos conceptos o corroborar esos conceptos, esas características de ese fenómeno físico que su profesor hizo a lápiz y papel en el tablero, ¿cierto? O que hizo en el tablero, o que le explicó en su clase. Allí hay una dificultad y es que si solo se queda en el hecho de validar y listo, es posible que se quite al muchacho la idea de la incertidumbre, ¿cierto? De proponer sus propios modelos experimentales. En fin, un montón de procesos cognitivos que podrían ser ganados con la tercera percepción del uso de la experimentación como estrategia de co-construcción de aprendizajes. Y aquí hay dos vertientes. La primera es que la situación o el fenómeno o la hipótesis sobre la caracterización de cierto fenómeno físico puede ser propuesta por el docente, abordan el experimento, proponen y van haciendo, van experimentando, van explorando y a medida que se va explorando el fenómeno, entonces se va caracterizando el fenómeno físico. ¿Listo? Tiene que ver mucho con la postura de resolución de problemas que plantea Guy Brousseau. Y el otro enfoque es que sea el estudiante mismo quien propone una hipótesis respecto a la caracterización del propio fenómeno físico y él mismo sea capaz de diseñar o crear o elaborar, ¿cierto? Un experimento
o un esquema de experimento que le permita corroborar esa hipótesis. Serían, digamos, esas dos perspectivas, la nueva visión o nueva postura que nosotros queremos defender en nuestro trabajo. Y esto tiene que ver mucho con las ideas que queremos nosotros proponer para la caracterización del pensamiento físico-matemático. Tomamos una idea fundamental de los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias del Ministerio de Educación Nacional Colombia, ¿cierto? Y es que la educación matemática y la formación en ciencias naturales tienen la misma finalidad, el desarrollo del pensamiento, más que estudiar contenidos, ¿cierto? Temas. En el caso particular del pensamiento físico y el pensamiento matemático, hemos detallado algunas características de ambos. Saben ustedes que el pensamiento matemático lo podemos clasificar en 5 tipos de pensamiento, pero hay 2 tipos de pensamiento que están muy relacionados con lo que se hace en la enseñanza y el aprendizaje de la física, que es el pensamiento variacional y el pensamiento métrico. En torno al pensamiento variacional están 3 procesos muy fundamentales, que es el reconocimiento y la comprensión de variables, la conversión y el tratamiento de sistemas de representación semiótico, y la modelación y la generalización. Y en torno al pensamiento métrico está la estimación de la medida de cantidades de distinta magnitud, y este importantísimo, que es la selección de la unidad de medida, de los patrones de medida, de los instrumentos y los procesos de medición. ¿Listo? Que cuando se va a hacer experimentación se pone mucho de manifiesto. Y en torno al pensamiento físico, nos hemos atrevido a tomar algunas posturas alrededor de las competencias establecidas en el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, que es el uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la indagación. Si uno hace un cruce de esos procesos del pensamiento matemático y el pensamiento físico, entonces nos da la idea de proponer ciertas caracterizaciones sobre el pensamiento físico-matemático que son, que nosotros en este trabajo lo hemos clasificado en 3. El proceso número 1, que es la identificación de variables en un sistema físico y la forma en que se relacionan a partir de la observación y la experimentación. El proceso número 2 es la construcción de modelos en múltiples sistemas de representación semiótica que permitan la descripción y predicción de fenómenos físicos. Y el tercer proceso es la explicación de fenómenos naturales a partir del comportamiento de las variables involucradas. Más adelante, Carlos describirá de mejor manera en qué consiste cada uno de ellos. En cuanto a la metodología utilizada, tenemos entonces, primeramente, el tipo de trabajo. La investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, pues la variable de estudio como tal es el desarrollo que los estudiantes evidencian del pensamiento físico-matemático. Es de carácter descriptivo, pues más allá de simplemente determinar cuántos estudiantes muestran un desarrollo o cuántos no, lo que buscamos es describir las diferentes formas en que los estudiantes evidencian el desarrollo del pensamiento físico-matemático, las posibles dificultades que puedan tener, ir mostrando poco a poco cómo son los avances, en dónde hay más debilidades para sí mismo tomar decisiones. La secuencia didáctica que planteamos se fundamenta en 3 pilares. En primera instancia, el propósito es desarrollar procesos asociados al pensamiento físico-matemático. El contexto a utilizar o en el que se va a trabajar es el estudio de la caída libre, y como tal la estrategia se fundamenta en los problemas. Entonces, los problemas nos van a permitir diseñar diferentes tipos de actividades. Tenemos 3 actividades. La primera es la experimentación a partir de una situación problema. En ella, pues simplemente se propone una situación en que el estudiante deba buscar posibles soluciones, deba empezar a formular el mismo diferentes formas de llegar a explicar un fenómeno físico. Entonces aquí mostramos un ejemplo. Dice que Mariana tiene una canica y una roca, y la roca apenas la logra sostener debido a su peso. Desde la ventana se dejan caer en forma simultánea, mientras Daniel observa desde el suelo la caída. ¿Cuál objeto observará Daniel caer al suelo con mayor velocidad? Entonces aquí el estudiante, a partir de lo que sabe, tiene que empezar
a dar explicaciones del fenómeno, a dar posibles relaciones entre el peso, entre la velocidad, el tiempo de caída, entre otras variables. Entonces, esto lleva a que él mismo construya unas hipótesis y posteriormente tenga que analizar de qué manera podría probarlas experimentalmente. Aquí no se va a entregar una guía de laboratorio a desarrollar ya predeterminada, sino que es el mismo estudiante el que diseña sus experimentos. Un segundo tipo de actividad es la resolución de problemas, donde se presenta una situación que el estudiante puede resolver de múltiples maneras, donde tendrá que aplicar lo que ya aprendió, pero también tendrá que buscar nuevas ideas, tal vez nuevos conocimientos para poder resolverlo. Y se muestra una gráfica en que se representa como un objeto va bajando verticalmente y la pregunta es si se trata de un objeto que fue lanzado hacia abajo o se dejó caer. Entonces aquí se puede analizar la forma de la gráfica, se puede analizar como tal los datos de altura y tiempo, es decir, diferentes formas para comprobar si el objeto se dejó caer o se lanzó. Una tercera actividad es la formulación de problemas, donde ya el estudiante es capaz de buscar situaciones en que pueda evidenciarse el fenómeno físico que viene estudiando. Y allí, entonces, se le propone incluso construir esta tabla, donde el estudiante pues plantea cuál es la información que da sobre el problema, los datos, el requerimiento es qué debe hallarse, qué necesitamos encontrar. El contexto es esa situación donde el estudiante visualiza el fenómeno físico y las habilidades necesarias es para que el estudiante también se haga un poco más consciente de todo lo que se requiere para poder resolver un problema. En parte es concientizarse entonces todo lo que ha podido ir aprendiendo a lo largo de la intervención. Como tal, la intervención que se realizará cuenta con 4 fases. Entonces, la primera fase es la prueba diagnóstica, donde lo que se busca es determinar qué tan desarrollado está el pensamiento físico-matemático. Esto previo a la intervención. En la fase 2, ya como tal se inicia el estudio del fenómeno físico, es el módulo de caída libre. Aquí el estudiante se familiariza con el movimiento vertical, se realiza una actividad de experimentación y se tiene una actividad de resolución de problemas. En la fase 3 ya se busca una profundización, donde además se incluyen los movimientos de lanzamiento hacia abajo o hacia arriba, donde el estudiante analiza el comportamiento de la velocidad para clasificarlos. Y aquí también se realiza un trabajo experimental, pero esta vez con simuladores. Se realiza una resolución de problemas y una actividad de formulación de problemas donde pone en práctica todo lo que ha aprendido en los 2 módulos. Finalmente, en la fase 4, que es la prueba final, donde se aplica una prueba escrita en que el estudiante pues muestra qué tanto se han desarrollado estos procesos. Cabe agregar que en cada fase se van tomando evidencias para ver qué tanto van desarrollando sus habilidades. La población de estudio es el grado 10º de la institución educativa municipal nacional. En general se han tomado 71 participantes. Las actividades han sido grupales, entonces tenemos 29 grupos que es a los cuales se les ha ido tomando las evidencias de todos los trabajos que van desarrollando. ¿Cómo se analizan los resultados? Lo que hemos tomado es la producción escrita de los estudiantes y allí lo que analizamos es cómo evidencian el desarrollo del pensamiento físico-matemático. Entonces se analiza a la luz de los procesos asociados y hay unos niveles. Hemos determinado además unos subprocesos en cada uno de estos procesos asociados para especificar entonces qué debe hacer el estudiante en cada uno. Entonces se muestra aquí en primera instancia el primer proceso, identificación de variables en un sistema físico y la forma en que se relacionan a partir de la observación y experimentación. Aquí básicamente el estudiante primero reconoce qué variables pueden estar involucradas en un fenómeno físico. Tal vez él conoce las dependencias, tal vez no las conoce. En caso de no conocerlas, pues él se empieza a formular preguntas. De pronto propone hipótesis a partir de lo que él cree, a partir de lo que él conoce. Pero además debe ser capaz de idear métodos experimentales para verificar esta hipótesis. Y finalmente, un diseño de experimento que le permitan identificar la relación entre variables, pero estos diseños
se especifiquen entonces los instrumentos adecuados, cuál es la información pertinente que se va a registrar. En segunda instancia, tenemos la construcción de modelos en múltiples sistemas de representación semiótica que permitan la descripción y predicción de fenómenos físicos. Aquí entonces el estudiante muestra la variación de las magnitudes físicas, puede ser mediante una gráfica, puede ser mediante un esquema, que es la representación pictórica, puede ser de forma algebraica, puede ser a través de tablas o incluso con el diseño de experimentos, que es la fenomenológica. Y además, usando estas representaciones, comunicar sus hipótesis, sus resultados. Adicionalmente, con esto se busca que el estudiante identifique las estructuras matemáticas adecuadas para solucionar un problema, que realice tratamientos dentro de un mismo registro y por supuesto que sea capaz de argumentar por qué está utilizando esta estructura matemática, lo cual, por supuesto, es relacionar entonces esa representación con el fenómeno físico. Finalmente, el estudiante debería también construir modelos gráficos o algebraicos que le permitan realizar predicciones sobre un fenómeno físico. En tercer lugar, este proceso me habla de la explicación de fenómenos naturales a partir del comportamiento de las variables. Es decir, que con lo anterior, con la identificación de variables, con los experimentos, con las representaciones, el estudiante sea capaz de dar sus propias explicaciones de un fenómeno físico. Entonces, a partir de las variables, clasificar los fenómenos naturales. Construir explicaciones de fenómenos naturales desde un lenguaje matemático. Entonces, aquí va a relacionar el comportamiento de variables, pero también las leyes físicas que están ahí involucradas. Aquí se muestra una rúbrica donde básicamente evidenciamos cómo se valora el trabajo realizado por los estudiantes, porque además de la descripción, decíamos que vamos a clasificarlos en 4 niveles. Por ejemplo, el proceso 1, si es un nivel 0, es porque el estudiante no reconoce ninguna variable presente en un fenómeno físico, o por lo menos no la evidencia, no evidencia en su producción escrita que reconozca estas variables. Ya en el nivel 1, puede que reconozca algunas de las variables, pero aún no indica posibles formas de identificar la relación entre ellas. El nivel 2 entonces ya reconoce las variables, se formula preguntas y puede proponer con poca claridad algunos experimentos. El nivel 3 ya reconoce las variables y aplica el método científico. Así se realiza con el proceso 2 y con el proceso 3. Ahora, los resultados que obtenemos con esta intervención. El desempeño en el proceso 1. En la fase 1, que fue la prueba diagnóstica, los estudiantes reconocen variables. Tal vez velocidad, tiempo, la posición, pero las habilidades científicas son casi inexistentes, es decir, no ven la necesidad de aplicar una hipótesis, diseñan un experimento, pero difícilmente responde a la pregunta que desean pues, resolver, no indican unas formas de medición. Entonces, ahí tenemos esa gran falencia que a partir de ahí se empieza a dar la intervención, se empiezan a plantear en la fase B2 algunas actividades de experimentación, entonces ya ellos empiezan a construir esas primeras hipótesis y sus diseños, aún con algunas fallas. Entonces ahí aún falta que el estudiante pues refine un poco lo que son las formas de medición, pero digamos que ya hay un diseño de acuerdo a la hipótesis. Aquí se muestra entonces un ejemplo. Aquí uno de los estudiantes plantea que la hipótesis ante el experimento de la niña que deja caer 2 objetos es que el objeto que caerá al suelo es la piedra, caerá primero, ya que tiene un peso mayor. Entonces está relacionando tiempo de caída con el peso. Esa es su hipótesis, incluso también relaciona la velocidad. Identifica los recursos, entonces tenemos una piedra mediana, una canica, incluso muestra cómo lograr resultados más exactos, pues habla de usar la cámara lenta para observar en forma más detallada la caída. Se usa un cronómetro, un metro, y en la metodología explica entonces cómo hacer para comprobar su hipótesis. Bien, en la fase 3 se fortalece un poco la hipótesis y la
la realización de experimentos, ya el estudiante lo hace de una forma más autónoma, pues ya se hacen nuevas actividades al respecto. Aún falta un poco especificar las formas en que se logran experimentos más exactos. 4, pues observamos que el desempeño no es el esperado, es decir, disminuye ligeramente el rendimiento en este proceso. El estudiante identifica las variables, pero no aplica mucho el método científico. Esto nosotros lo podemos analizar o lo podemos explicar desde 3 perspectivas. En primera, pudo haber habido alguna falla en cuanto al diseño del instrumento de evaluación. Segundo, ya simplemente se le proponía una situación y el estudiante debía por su propia cuenta proponer la hipótesis, el diseño experimental, a diferencia de la fase 2 y fase 3, que se le pedía específicamente al estudiante una hipótesis y un experimento. Entonces ya aquí el estudiante aún no se ha apropiado totalmente de esto, entonces no lo propone por su propia cuenta. Y una tercera hipótesis que planteamos o explicación para este resultado es que tal vez una prueba escrita no es el instrumento adecuado para evaluar este tipo de habilidades, sino que se requiere evaluar a lo largo de un proceso, de toda una secuencia didáctica y no solo en un examen de 1 o 2 horas. Muestra entonces un resumen del desarrollo de este proceso. Entonces, en nivel 0 es el color azul. Observamos que al principio hay un pequeño porcentaje que después ya no existe en las diferentes fases. El nivel 1 es el naranja, en la fase 1 es el más significativo, pero vemos que disminuye notablemente en las siguientes fases. El nivel 2 es el gris y el nivel 3 es el amarillo. Entonces vemos que una vez inicia la intervención se logra una disminución del nivel 1 y un aumento notable del nivel 2. Y una pequeña disminución en la fase 4 por los motivos anteriormente expuestos. Y a pesar de que disminuye un tanto el rendimiento, vemos que es muy superior a lo observado en la fase 1. En cuanto al proceso 2, en la fase 1, el estudiante usa al menos un registro semiótico, pero se muestra dificultad en la conversión. Tal vez es capaz de usar una ecuación, pero le cuesta mucho llevarlo a una representación cartesiana, a un esquema, etc. En la fase 2 se fortalece la representación cartesiana, pues se hacen actividades para que el estudiante construya diferentes gráficas, se pide construir tablas, esquemas, de manera que pueden explorar otros registros que antes no usaban. En la fase 3 se muestra que se fortalece el registro algebraico y cartesiano, pues ya con la resolución de problemas, con la formulación de problemas, el estudiante entonces tiene que trabajar un poco más las ecuaciones, las gráficas, pero se logra notar que a pesar de que plantean la ecuación, les cuesta algunas tareas como despejar una variable, entonces aquí hay falencias en el tratamiento. Algunos de los trabajos que se muestran es, por ejemplo, aquí el registro pictórico, donde el estudiante representa el lanzamiento vertical hacia arriba. Entonces se observa las diferentes posiciones del objeto a lo largo del tiempo. Obsérvese que el estudiante plantea con vectores el comportamiento de la velocidad, se muestra la altura, incluso representan el tiempo. Entonces esto es una especie de esquema donde el estudiante representa pues muy claramente el fenómeno. El registro algebraico entonces logra notarse aquí el uso de ecuaciones y en el tratamiento, pues en este caso se ha hecho correctamente, donde se hace el despeje de una de las variables. Después se sustituye y opera sin problema. En la fase 4, el nivel es similar al anterior. Demuestra el mejoramiento en los registros algebraico y cartesiano. En menor medida el tabular y pictórico. Entonces, aquí se muestra también el trabajo realizado por el estudiante 3, donde usa el registro tabular, ¿sí? Muestra entonces diferentes valores de altura para los diferentes tiempos, muestra el registro cartesiano, donde pues es correspondiente a esta tabla, e incluso es capaz de argumentar por qué la gráfica debe tener esta forma. Entonces argumenta por qué es parábola y por qué no es una línea recta. En resumen, tenemos entonces que al principio hay nivel 0, pero después no aparece. Y vemos que el que sí aumenta significativamente es el nivel 3. Podríamos incluso decir que es el proceso en el que mayor avance se evidencia.
En el proceso 3, en la fase 1, se identifican los conceptos asociados y se clasifica de acuerdo al comportamiento de la variable. Hay algunas dificultades en la descripción del movimiento. Se logra el reconocimiento en la fase 2 de los factores que influyen en la caída libre. Entonces aquí se muestra que el estudiante explica la forma de la gráfica de aceleración. Dice que es igual a la gravedad, entonces por eso tiene un valor constante, pues más o menos se considera que en la Tierra, pues ese valor no va a variar. En la fase 3 se clasifican los movimientos de acuerdo al comportamiento de una variable y se relacionan con el fenómeno en varias situaciones cotidianas. Entonces aquí, por ejemplo, con la velocidad es capaz de clasificar los movimientos verticales. Y en la fase 4 se identifican los conceptos y se logran clasificar los movimientos. Hay algunas falencias en las descripciones. Aún a algunos estudiantes de pronto les cuesta explicar el fenómeno a partir de pues, las variables, de los conceptos. El desempeño de los estudiantes, vemos que al principio hay varios en nivel 0, pero después no. Vemos un aumento significativo en el nivel 2, que se mantiene a lo largo de toda la intervención. Ahora mi asesor finalizará con las conclusiones. Gracias, Carlos. Entonces, las actividades donde el estudiante diseña sus propios experimentos a partir de una situación problema han permitido potenciar significativamente el primer proceso asociado al pensamiento físico-matemático. El uso de diferentes registros semióticos para la representación de resultados experimentales y la resolución de problemas evidencia el significativo avance en el segundo proceso asociado al pensamiento físico-matemático. Para algunos quizás este proceso 2 es donde cobra importancia la matemática, pero no es así. Desde nuestro punto de vista, no solamente la matemática está presente por el uso de los sistemas de representación semiótico, en particular el sistema o el registro simbólico algebraico, sino todos los procesos inherentes a la actividad matemática, desde la resolución y formulación de problemas, pasando por la comunicación de ideas, el modelamiento, el razonamiento y la elaboración y de la ejercitación de procedimientos. El desempeño de los estudiantes en las actividades experimentales y de resolución de problemas evidencia el desarrollo del tercer proceso asociado al pensamiento físico-matemático. La percepción de nosotros en torno al avance cognitivo de los estudiantes en este pensamiento físico-matemático se genera bajo el esquema o la percepción de la variabilidad a lo largo que se implementan los instrumentos metodológicos. No como queremos percibirlo algunos, que es que entonces desde que empieza hasta que finaliza, la curva debe ser creciente siempre, ¿cierto? Es el ideal. Pero en educación sabemos que las cosas por algunas circunstancias permiten que vaya variando. Esa variabilidad en el desarrollo de esos procesos a lo largo de que se implementan los instrumentos metodológicos es lo que con lo que nos quedamos nosotros para verificar o para poder mostrar que sí se pueden alterar algunos procesos o potenciar algunos procesos. ¿De acuerdo? Además de alcanzar las metas comúnmente propuestas en la educación tradicional, en este trabajo se ha logrado el desarrollo de varias habilidades de pensamiento. Las sesiones de socialización e institucionalización han permitido al docente trabajar a partir de lo que ya han construido los estudiantes. Esto es importante, ¿no? Es decir, que el proceso de institucionalización del conocimiento científico, ¿verdad? En este caso de la física, no solo parte del profesor, sino que el estudiante también entra allí como sujeto importante, ¿cierto? En la construcción de ese conocimiento. Pero el trabajo en equipo evidentemente conduce a fortalecer la creatividad de los estudiantes a la hora de formular hipótesis y problemas, lo cual podría potenciar el diseño de experimentos simples. Entonces, sin lugar a dudas, como conclusión general, nosotros podemos decir que los objetivos que nos hemos trazado para este trabajo en particular se han logrado. Y hemos logrado contribuir al desarrollo de ciertos procesos asociados al pensamiento físico-matemático. ¿Y cuáles son? Pues esos tres que les hemos hablado. Muy bien, esta es la bibliografía que hemos utilizado.
Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.